Vamos a compartir esta hora el mensaje de la palabra. Estamos estudiando el libro de Romanos y vamos a ver rápidamente en el capítulo 9. Romanos capítulo 9. Y nos quedamos en el verso 23. Pero vamos a leerlo desde el 20, ¿qué les parece? 9:20. Romanos 9:20, aunque vamos a trabajar desde el 24 hasta el 29. ¿Estamos todos ahí entonces? Vamos a darle lectura solamente hasta el 24, del 20 al 24, luego oramos, amén. Dice así en la versión Reina Valera, dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Qué dirá el vaso de barro? ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, tenemos el privilegio de llamarte Padre a ti, oh Dios, y en esta hora venimos delante de ti para rogarte, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú nos permitas no solo leer tu palabra, sino también estudiarla y poder entender qué es lo que tú has tratado de decirnos, cuál es tu mensaje para nosotros en este tiempo, Señor. Te ruego que abras nuestra mente y nuestro entendimiento, Señor, y me permitas a mí, Padre amado, ser un canal tuyo, Señor, para poder explicar, Señor, lo que tú has dejado escrito, la verdad que tú has dejado en estos párrafos, Señor. Te rogamos que quites de nuestra mente, en nuestro corazón, todo, Señor, tropiezo, toda piedra, todo aquello, Señor, que no permita que tu palabra, que el río de tu Espíritu, Señor, pueda fluir en nosotros, Señor. Te ruego que nos permitas entender con claridad, Señor, estos versos, que aunque son cortos, Señor, llevan un gran significado, Dios. Nos encomendamos a ti, Padre amado, Señor, utilízame, Señor, según tu misericordia, y quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Estamos ya terminando el capítulo 10, el capítulo 9, ya estamos para comenzar el 10, y hay algunas partes que hemos estado trabajando. La última prédica que estuvimos trabajando el capítulo 9 también hasta el verso 23. Y algo con lo que terminaba esta enseñanza que tuvimos, voy a darle lectura en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así, desde el 23, lo que hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia. Los preparó de antemano para la gloria. Y nosotros, y ahí esa palabra nosotros le está diciendo a Pablo, y está hablando de judíos, está hablando de gentiles, y está hablando también de nosotros, porque nosotros somos aquellos, no somos judíos, ninguno de nosotros, pero hemos sido incluidos en la familia de Dios. Dice, y nosotros estamos en el grupo, entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Hemos estado trabajando de cómo Dios escogió a una nación. Creo que hemos tratado de dejar bien en claro que Dios es una persona que sí escoge, que sí elige, ¿no? Sé que de alguna manera hay a veces personas que no están a favor de esto, pero es cierto, Dios lo ha demostrado siempre que Él escoge, Él elige, y lo demostró. Nuestra hermana Jenny estuvo hablando en los capítulos anteriores, ¿no? Estuvo hablando cómo Dios, en el caso, por ejemplo, de la nación de Israel, escogió a Jacob, no escogió a Esaú, que era el que se suponía que debía ser la persona que iba a llevar la descendencia. Escogió a personas, y escogió Dios a una nación,
a un pueblo, a un país. ¿Para qué? Para revelarse a ese país, un país a quien Él formó, para revelarse a ellos, para dejarle su palabra, para dejarle sus enseñanzas, y que de esta manera ellos pudieran ser reflejo de lo que Él quería a las demás naciones. Este país, esta nación, se llamó y se llama actualmente Israel, porque este país que dice acá, a que Dios escogió y al que Dios eligió, es un país que aún existe. No es algo que estuvo en los confines de la tierra, no, no. Hermano, pues estamos hablando de miles de años atrás, es un país que aún existe. Si tú ves el mapa mundi, el globo terráqueo, vas a ver que allí en el Medio Oriente hay un país que se llama Israel. Tú dirás, ¿que es este Israel de la Biblia? Sí, es este Israel de la Biblia, ¿no? Y hay muchas personas que cuando escuchan esto dicen, ¿qué? No, debe ser otro Israel. No, es el mismo Israel, ¿no? Sucede algo así como cuando la semana anterior estuvimos viendo con mi hijo una publicación, creo que era de un artículo por ahí, algo científico, que habían encontrado como que una serpiente marina y no sé en qué océano, que probablemente databa de la época de los dinosaurios y que probablemente era la serpiente que había dado historia a aquellos libros, ¿no?, que desaparecían, ¿no? Algunos pensaban que era un narrador, una cosa así, pero habían encontrado los científicos, ¿no? Estuvimos buscando las historias, no había mucha data, ¿no? Otra vez le hablaba también a mi hijo que había encontrado en el año 70 un pescado de la época de los dinosaurios, ¿no?, que supuestamente debió extinguirse hace 80 millones de años, pero todavía está rondando por las aguas me parece del Caribe, por ahí, ¿no?, el famoso celacanto, ¿no? Es un pescado medio extraño, medio raro, se le ve viejito, ¿no?, y caminando, ¿no? Esta nación de Israel, el día de hoy aún existe. Ese país que está por allá, ¿no?, el que atacan y tiene su escudo de misiles, esa es la nación que Dios escogió para revelarse a ellos, los escogió para darle su palabra y los escogió para que esa nación reflejara lo que Dios quería para todos. Pero, viene ahí el gran pero fue una nación que lamentablemente desechó este gran privilegio. Dios le había dado toda la revelación, había mandado a profetas enviados de Él para que le dieran la palabra, todo para anunciar el gran regalo que iba a traer Dios, que era encarnarse Él mismo en una persona y nacer dentro de esa nación, dentro de Israel. Y Dios cumplió. Se encarnó en Jesucristo, Jesucristo nació, el Hijo de Dios. Se debía suponer que la nación de Israel, que había escuchado tanta palabra de Dios, había escuchado tanta profecía, se suponía que tenía que abrazar a ese Hijo de Dios, recibirlo con ánimo, ensalzarlo como rey, pero lo rechazaron, ¿no? A los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Si nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a entender con total claridad el capítulo 1 del libro de Juan, es una lágrima porque Dios revela con tanto amor lo que Él hizo y lo que Él era para salvar a ese pueblo y revelarse. Y casi los últimos versículos dice, a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron. Tú dirás, pero ¿cómo pueden rechazarlo a alguien que ellos ya sabían que iba a venir? Lo rechazaron. Ellos tenían otro tipo de expectativas, ¿no? Otro tipo de expectativas. Y no lo aceptaron. Y a ese pueblo, a esa nación y a ese país que rechazó la más grande promesa que tenía, pues Dios también lo rechazó. Dios también lo castigó. Dios también lo castigó. Y vamos a ver aquí. Y ojo que antes que venga nuestro Salvador, durante todo el tiempo en que Dios estuvo enviando a sus profetas y en que Él envió a sus profetas para anunciar que debían ser un pueblo ejemplo, que debía conducirse bajo las enseñanzas de Dios, bajo esos mandamientos que Dios había dado, era un pueblo que siempre rechazaba a Dios. No fue una sorpresa
que rechazaran al Hijo de Dios. Ellos ya habían rechazado hace mucho tiempo a Dios, a sus profetas los mataron. Les gustaba vivir de la manera en que Dios rechazaba de la manera de los pueblos paganos. Y Dios los amaba, les daba advertencias, permitía que otros países los conquisten. Ellos se arrepentían, nuevamente caían. Vamos a ver, ¿qué es lo que dice aquí? Vamos a ver en 25 y leer. Dice el profeta, Dios hablando a través del profeta Oseas. ¿Cuántos saben que existe el libro de Oseas? ¿No? Algunos no saben que existe. Sí, existe un libro en la Biblia que se llama Oseas. Y vamos a ir rápidamente, porque esto tiene un significado, a Oseas capítulo 1. Hermano, ¿dónde está? ¿Después de Apocalipsis? No. ¿Dónde está? Después de Joel, ¿no? Si no me equivoco. A ver, Daniel. Perdón, después de Daniel. Daniel, Oseas, Joel, ¿no? A Oseas, después del libro de Daniel. Vamos a ver a Oseas. Y vamos a contextualizar un poco. El pueblo de Israel, esta nación de Israel se había perdido. Había rechazado las enseñanzas de Dios y se había ido tras los dioses paganos. Hermano, ¿quiénes eran los dioses paganos? Eran aquellos dioses que los pueblos, las tribus, creaban y adoraban. Ejemplos nuestros, ponle, no sé, Señor de Muruguay, Pachacamilla, Chapi. La verdad no conozco mucho del tema religioso en el Perú, pero tipo esos dioses. Eran estos dioses a quienes las naciones paganas, hermanos, ¿quiénes eran las naciones paganas? Eran las naciones que no eran los judíos. Ellos habían creado muchos tipos de dioses. Y estos dioses adoraban al sol, a la luna, se hacían esfinges de forma de aves, de toros, y sacrificaban a ellos, sacrificaban a sus hijos. En nombre de adoración a esos dioses cometían tremendos pecados, fornicaban delante de ellos, quemaban a sus hijos, tremendas barbaridades. Dios mandó a este profeta Oseas para decirle a la nación de Israel que Dios la rechazaba. Dios rechazando a su pueblo, el Dios de amor rechazando al pueblo que había rescatado. ¿Y cómo lo dice? Le dijo al profeta Oseas, Oseas, coge una esposa, ya Señor, pero Oseas, escoge a una prostituta, te vas a casar con una prostituta porque yo te lo mando. Oseas se casó con una prostituta, pero no solamente te vas a casar con ella, Oseas, vas a tener hijos con ella. Tuvo un hijo, tuvo 2 hijos, tuvo 3 hijos, pero lo interesante es el nombre que puso Oseas a sus hijos. Vamos al capítulo 1, versículo 10. Dice así, 1:10. Perdón, 1:6 primero. Concibió otra vez y dio a luz una hija. Y Dios le dijo, ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que les quitaré todo. Oseas tuvo la segunda hija y Dios le dijo, ponle el nombre de indigna. No, ponle nombre indigna de compasión. La hija de Oseas se llamaba indigna de compasión. ¿Y por qué le puso Oseas ese nombre? Prácticamente Dios le estaba diciendo, a mi pueblo se va a llamar indigno de compasión, porque ya no quiero tener compasión de este pueblo. El nombre de tu hija Oseas va a ser el nombre de mi pueblo, indigno de compasión. Pero Dios estaba tan airado con esta nación que le dijo, vas a tener otra hija. En el 9, dice, luego tuvo a luz otro hijo y le dijo, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no son mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. La tercera hija de Oseas se llamó pueblo ajeno. Así se llamó, pueblo ajeno. Dios a través de esta hija le estaba diciendo, Israel es un pueblo indigno de compasión y es un pueblo ajeno para mí. Dios mostrando su ira a través de los hijos de Oseas. Pero nuestro Dios es un Dios que no está enojado para siempre. Es un Dios cuya ira no permanece para siempre.
Es un Dios de misericordia, es un Dios que cuando castigaba a su nación, a pesar que lo había dicho, le dolía en el corazón. Muchas veces cuando el pueblo de Israel era castigado, Dios en medio del castigo se arrepentía, porque le dolía en el corazón, porque amaba. ¿No te ha pasado a ti, padre o hermano mayor, cuando te toca castigar a tu hermano pequeño, tienes que pegarle, tienes que castigarle con la correa? ¿Te duele a veces a ti? ¿Cuándo que son hermanos mayores han castigado a sus hermanos menores? No, nunca lo he castigado, hermano, por eso son así, ¿no? Claro. Los padres les duele, los hermanos mayores les duele. No voy a poner ejemplos, pero he visto eso, ¿no? Les duele castigar al hermano pequeño. Dios más aún, ¿no? Cuando Él castigaba a su pueblo le dolía. Y nuevamente le da una promesa. Y miren lo que dice en el 1:10. Dice esto, ¿eh? Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar donde se les fue dicho, no será mi pueblo, les será dicho, son hijos de Dios viviente. Traducción: Dios estaba diciéndole a esa nación de Israel, pecadora y que no le hacía caso y que le desobedecía: ustedes ya no son mi pueblo. Ustedes no son dignos que tengan compasión de ustedes. Ustedes son pueblo ajeno. Pero yo tengo una promesa que tengo que cumplir, que de ustedes tengo que hacer una nación bien grande. Así que en este mismo lugar donde les digo que no son mi pueblo, un día escucharán que sí son mis hijos. Sí son mis hijos. En este lugar donde les digo que no son el pueblo que yo amo, también les digo que yo seré su Dios. Dios es un Dios de misericordia. Dios castigó a Israel muchas veces. Dios le dijo muchas veces, ya no los quiero saber nada de ustedes, pero los perdonó también muchas veces. ¿Por qué decimos esto? Lo vamos a ver en un momento. Vamos al 26, dice: y en el lugar donde se les dijo, vosotros no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. El lugar donde dijo, Dios no los amaré más, Dios les dijo, yo sí, los voy a volver a amar. Dice en el 27, también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Vamos a Isaías 10. Isaías 10, necesariamente tenemos que revisarlo. ¿Por qué? Porque Pablo está haciendo mención directa al pasaje, ¿cierto? Isaías 10, también en el Antiguo Testamento. Contexto: nuevamente Israel pecando, ¿no? ¿A quién se parecerá Israel, no? Que el Dios lo perdona, estamos bien, nuevamente a pecar, ¿no es cierto? Esta vez Dios levantó a una nación llamada Siria, la mandó a que castigara a Israel. Digo así: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón de Israel y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Y el Señor enviará a Siria contra Israel, pero promete que un remanente será salvo. Es muy importante notar que el dolor es una herramienta que Dios usaba para traer a reflexión a su nación. Israel, cuando estaba muy bien, se olvidaba de Dios, se alejaba de Dios, pero cuando Dios le traía castigo, era una nación que se acercaba nuevamente, venía humillada. Esto es algo que es muy cierto el día de hoy. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿No les ha pasado que cuando sufren, cuando les duele algo, el día que les duela algo muy fuerte, no sé, sea la muela, el pie o el dedo, es el día en que más se acuerdan del Señor? Lo encuentras postrado ahí, ¿no? El que nunca ora, orando, ¿no?
No hay nada como un buen dolor de muelas para atraer a una persona y arrepentirse de todos sus pecados. El dolor es una muy buena herramienta que Dios utiliza para decirte qué débil eres, qué débil eres. Pero es cierto también que el dolor nos vuelve a Dios. El dolor nos vuelve a Dios. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado que el día en que hay dolor en el cuerpo o cuando sufre alguien de la familia es el día en que más te acercas al Señor? Dios utilizaba esto con Israel, pero lo cambiaba momentáneamente. Porque luego cuando el dolor ha desaparecido, ¿no es cierto? Como cuando el enfermo de COVID, ¿no? El día que se recuperó, se levantó de la cama, listo, la iglesia oró por él, aleluya, 3 glorias, se levantó. Una semana después, ¿dónde está el enfermo? Ya está tomando nuevamente, ya está nuevamente en las calles, volvió a las fiestas, volvió a su vida. ¿Por qué? El dolor pasó. ¿No es cierto? Cuando el dolor pasa, el corazón nuevamente se olvida del Señor. Dios trataba de esta manera con Israel, pero Israel no entendía. Pero a pesar de eso, a pesar de que Israel recibía el castigo de Dios, Dios nunca dejaba de recordarle que Él tenía una promesa con ellos. Y Asiria estaba destruyendo a Israel y Dios decía: sí, yo los estoy castigando, pero hay un remanente que se va a salvar. No lo voy a destruir por completo. No lo voy a destruir por completo. Y Dios no lo destruía por completo. Dios nunca destruyó por completo a Israel. Lo destruyó, lo castigó, pero nunca fue por completo. Porque Dios amaba a Israel y sobre todo porque Dios tenía una promesa con esa nación. ¿Qué hacer? Que la familia de Dios iba a ser una familia numerosa, tan numerosa como las estrellas del cielo. ¿Cuántos han visto esta semana? Se publicó, ¿no es cierto?, las famosas fotos de un satélite, ¿no es cierto? Un satélite, un telescopio, ¿no? ¿Cuántos lo vieron en las redes sociales? ¿No es cierto? Luego vi una foto de alguien que se ponía los lentes y resulta que eran los cerros de San Juan del Lurigancho. No, eran las constelaciones, ¿no? Increíble, porque en una de las tantas fotos se aprecia cómo en una de las estrellas se va apagando y hace el famoso agujero negro, ¿no? Que se forma cuando una estrella se está apagando y envuelve todo, ¿no es cierto? Galaxias, galaxias. ¿Ustedes pueden creer galaxias? ¿Saben lo que es una galaxia? ¿Saben lo que es una galaxia? Una galaxia es un conjunto de planetas, de sistemas. O sea, es demasiado, ¿no? Es demasiado lo que se ha visto, ¿no? O sea, habría que ser bien, no sé cuál es la palabra para ver esa foto y decir: ¿qué es esa cosa? Polvo de estrellas. ¿Qué le interesa? Mira, Bad Bunny se cambió de ropa, qué chévere. Interesa más, ¿no? Eso Fiu lo sacaron en Spotify, ¿no? Eso interesa más el día de hoy, ¿no? Pero cuando vemos cosas que nos deben asombrar, como la mano del Señor, habiendo creado cosas inmensas más allá de lo que imaginamos, sí, bueno, ¿qué es eso, no? No nos asombra. Señor, perdónanos, perdónanos. Dios nunca, nunca, a pesar del castigo, quitó su promesa. Vamos al 29, porque tenemos que hablar de esto. Dice así: y como antes dijo Isaías, si el Señor de los cielos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos descendencia. Dios le había dicho a Abraham. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham? ¿Cuántos saben quién es Abraham? Abraham fue uno de los patriarcas, uno de los fundadores de la nación de Israel. Para quien no lo sabe, Dios lo llamó y le dijo: Abraham, yo te voy a dar tantos hijos, que cuando en el año 2022 la gente vea los millones de estrellas que hay, más hijos que esos te voy a dar. Y Abraham dijo: yo creo, Señor, eso es cierto. No tenía ningún hijo, pero Abraham le creía. Esos hijos que Dios le prometió a Abraham, somos tú y yo, los que estamos sentados aquí el día de hoy.
Dice, si el Señor de los cielos no nos hubiera dejado descendencia, si el Señor de los cielos, si Dios no hubiera dejado vivo un remanente en Israel, no existiríamos tú y yo. ¿Cómo se traduce todo esto? ¿Cómo se traduce todo esto? Dios, desde tiempos pasados del Antiguo Testamento, Dios prometió que salvaría y que añadiría muchos hijos más a su familia. Esos hijos somos tú y yo. Vamos a Mateo 8:1. Tenemos que revisarlo. Tenemos que recorrer algunos pasajes. Mateo 8:11. ¿Qué dice Mateo 8:11? Esta vez no habla Pablo, no habla Pedro, no habla Abraham. Esta vez habla Jesús. Así que ojo con eso. Dice así Jesús hablando. Y les digo que vendrán muchos del oriente y vendrán muchos del occidente. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús hablando a la nación de los judíos. Óiganme, va a venir mucha gente del oriente, va a venir mucha gente del occidente, va a venir mucha gente del norte y del sur, que van a obtener las mismas promesas que ustedes tienen. Eso le está diciendo. Oye, pueblo de Israel, a ustedes les prometí todo, pero ¿saben qué? Va a venir mucha gente lejos de tu país que va a obtener las mismas promesas que yo te he dado, también las va a obtener. ¿Qué tenemos que aprender de todo esto? Israel es un ejemplo. En este caso, según repasamos, pues es un ejemplo de muchas cosas que no debemos hacer. Hermano, pero por favor, eso era, ¿cuántos años atrás? ¿3,000? ¿4,000 años atrás? Bueno, por favor, la modernidad. Bueno, chicos, los tiempos cambian, es cierto, la tecnología aumenta, es cierto, pero el hombre no cambia. El hombre no cambia. El hombre es el mismo. El corazón del hombre no cambia. Si pecaron hace 3,000 años, el hombre de hoy no peca. Hermano, pero esos eran Abraham, pero los israelitas. Si los israelitas que vieron abrirse un mar, que vieron plagas y señales maravillosas en Egipto, lo rechazaron, tú y yo, que vemos todo lo que el Señor ha creado, tú y yo que somos sanados por Dios, tú y yo que hemos visto también milagros, tú y yo que estamos vivos a pesar de la situación, ¿no nos vamos también, no podríamos caer en alejarnos del Señor? Sí. Así que tengamos cuidado, porque podemos caer en el error en el que cayó Israel. El hombre, amados chicos, o sea, nosotros las personas, no aprendemos de la historia. No aprendemos de la historia. No aprendemos de los ejemplos ajenos. No aprendemos. Imagínense, si nuestro país Perú, aprendería de lo que le pasó a Cuba, aprendería de lo que le pasa a Venezuela, aprendería de lo que le pasa, no sé, a Corea del Norte, aprendería de lo que le está comenzando a pasar a Chile, aprendería de lo que le pasa a Argentina, ¿tú crees que tendríamos el presidente que tenemos el día de hoy? No. ¿Saben por qué? Porque nadie aprende de la lección de otras personas, ¿no? El ejemplo está ahí, pero no aprendemos. ¿Cuántas veces y en cuántas ocasiones en esta iglesia se ha predicado a la juventud? Ten cuidado, no des pie a una relación muy pronto en tu juventud, ten cuidado, esos amigos te van a hacer perder. ¿Y cuántos de ustedes o de aquellos no hicieron caso? El día de hoy muchos tienen 2, 3 hijos con distintas personas, muchos están en familias disfuncionales, otros tienen una relación terrible. Nadie aprende de la lección del otro. ¿Por qué? ¿Por qué somos incapaces de aprender de lo que le sucedió a otro? ¿Por qué somos incapaces de decir, oye, pero le pasó a Israel? Israel, teniendo a Dios, no lo amó, lo rechazó. ¿Acaso nosotros no podríamos caer en ese error? Claro que sí. Y es más, tú y yo
caemos en ese error el día de hoy. Israel recibía muchas advertencias de los profetas. ¿Y nosotros no recibimos advertencias de parte de Dios el día de hoy? ¿No recibimos? ¿No nos habla Dios el día de hoy diciéndonos, cuidado, fíjate si lo que estás haciendo, Dios lo aprueba? Fíjate si lo que haces o lo que amas, Dios no odia. No vaya a ser que estés amando cosas que Dios odia. No vaya a ser que estés atesorando cosas que Dios rechaza. ¿No nos habla Dios el día de hoy? ¿No caemos en el mismo error? ¿No tenemos el peligro también de nosotros ser rechazados por Dios? Claro que sí. Lamentablemente, la iglesia, y por qué no decirlo, la juventud del día de hoy, pues no está atenta a lo que sucede en el mundo. Yo le pregunto, ¿qué pasa el día de hoy en la humanidad? ¿Qué está pasando? ¿Todavía hay guerra entre Rusia y Ucrania? ¿O ya se acabó? ¿Alguien sabe que hay guerra? ¿Alguien sabe que sube el combustible? ¿Alguien sabe que la comida está cara? ¿Alguien sabe que la otra vez me quisieron cobrar 4 soles la leche en la tienda y casi me desmayo? ¿Alguien sabe que hay paro de transporte? ¿Alguien sabe que no va a haber uria? ¿Y alguien sabe lo que es uria? ¿Alguien sabe que la cosecha de agosto prácticamente está perdida y probablemente en septiembre ya no haya comida en los mercados? ¿Alguien sabe eso? ¿Alguien sabe que la corrupción acampa? ¿Alguien sabe que no hay citas en el seguro hasta septiembre? ¿Alguien sabe que ni las EPS y las clínicas están dando citas para los últimos días de agosto? Hay que volver un poquito a la realidad y ver lo que sucede en el mundo, chicos. No crean, las redes sociales lo único que hace es distraer, 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 distraer y distraer. Y te aleja de la realidad. Eso es lo que hace el mundo del día. Te aleja de la realidad y no te deja ver lo que sucede en tus narices. Hermano, pero no creo que yo caiga en lo que le pasó a Israel. Mira, chicos, Israel recibió de parte de Dios las promesas del Señor y lo rechazaron. Israel vio la gloria de Dios, vio esa montaña del Sinaí con el Señor ahí, los truenos, la nube de fuego. Hermanos, si yo vería eso, pero ¿qué ha recibido la iglesia? ¿Qué hemos recibido tú y yo el día de hoy? Hemos recibido esto, la palabra escrita de Dios. Hemos recibido algo mejor. Hemos recibido el Espíritu del Señor, es decir, que hemos recibido al propio Señor, su presencia viviendo en nosotros. Y aún así, muchos de nosotros rechazamos a Dios. Así corremos el mismo riesgo. Hermanos, la nación de Israel rechazó a Dios, pero un remanente se salvó. Muchos de los que se llaman cristianos el día de hoy rechazarán a Dios. ¿O por qué no las iglesias abundan? Hermano, ¿por qué usualmente las iglesias de aquí tienen pocos miembros? ¿Por qué, hermano, cuando veo en el YouTube las iglesias tienen 5, 10,000, 15,000? Hermano, ¿por qué los pastores que van a Estados Unidos abren su iglesia y al mes tienen miles de miembros? ¿Tú has escuchado lo que predican en esas iglesias? ¿Has escuchado? Bueno, no quiero ofender a nadie, pero yo mando no. Pero yo te aseguro que al pastor Carlos lo contratan en la iglesia de Leywood, que tiene como 25,000 miembros, un mes, y la iglesia que se queda con 100 miembros. Y te digo esto porque esa iglesia no conoce a Dios. Porque esa iglesia no conoce a Dios. Y yo digo que no conoce a Dios porque esto no conoce. El día que le abren la Biblia y le explican lo que Dios pide de ella, no se va a media iglesia, se va a 3/4 de iglesia. Ellos creen que son hijos de Dios, porque creen que conocen a Dios. Pero esas iglesias están llenas de falsas promesas. Les han hecho creer que ellos son los top 5, ¿no? Los hijos, realmente hijos recontra hijos de Dios, que los aman a pesar de todo. No, a pesar de todo Dios me ama.
A pesar de todo, y hasta canciones han sacado, ¿no? A pesar de todo, Dios me ama. Soy pecador, pero Dios me ama, ¿no? Una aberración, ¿no? Son iglesias que tienen a Dios de invitado, ¿no? ¿No se escuchó esa frase famosa ahora? Señor, tú eres el invitado especial. Es la frase más estúpida que he podido oír en mi santa vida. Padre. Padre. Y si esto no chanca en nuestro cerebro, pidamos perdón al Señor. Padre. Como dice una canción, ¿no? Hemos sido como aquel condenado a cadena perpetua que un día le tocan y le dicen, estás en libertad. ¿Ah? En libertad. Es como aquel que cayó en un pozo profundo y un día se le da alas para salir volando. Así hemos sido tú y yo. El cristiano, el que ha recibido a Dios, nosotros, gracias a Jesús, llamamos a Dios Padre. Aguanta. Pero si llamamos al Señor Padre, significa que somos sus hijos. Y si llamamos al Señor Padre, es porque estamos sometidos a Él. Los judíos, ellos eran descendientes de Abraham. Un judío verdadero es aquel que es descendiente de Abraham. Pero nosotros que fuimos rechazados y la Biblia nos llama gentiles, o sea que no somos parte de ese pueblo escogido, somos aquellos que confiamos en Jesús, confiamos en esa obra y sabiendo que somos pecadores, aceptamos el sacrificio de Jesús. Esto es muy importante. Esto es muy importante. El Hijo de Dios sabe que es pecador. Sabe que es pecador, que ha sido salvado por misericordia. El Hijo de Dios nunca se olvida que ha sido pecador. Nunca se olvida que ha sido pecador. No significa que nunca se olvida de sus pecados, ¿ah? No. Nunca se olvida que ha sido pecador, porque eso le ayuda a entender, ay, aguanta, ¿verdad? Es cierto, yo estaba en lo malo. ¿Cómo hubiera terminado? ¿Cómo te hubiera terminado si hubiera mantenido esa vida? Y se vuelve a Dios en gratitud. Ser un hijo de Dios es un regalo que se recibe. El haber sido incluidos en la familia de Dios es un regalo que tú y yo no nos hemos ganado. Y es por eso que se dice que es algo que recibimos porque Dios lo ha querido, porque ha sido un favor de Él. Ser hijo de Dios no se gana. Humanamente no se gana. Amados chicos, debemos examinar qué es lo que nos impulsa. ¿Qué es lo que nos impulsa a venir a una reunión como esta? ¿Qué es? ¿Realmente es adorar al Señor? ¿Realmente es orar a Dios? ¿Qué nos impulsa? ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿El honrar a Dios? Los hijos de Dios permanentemente tienen muy claro en su cabeza, tienen pendiente que Él es su Padre. ¿Y al Padre se le obedece o no se le obedece? Claro que se le obedece. ¿El Padre tiene normas o no tiene normas? ¿Cuántos de ustedes han crecido en una familia sin reglas, sin normas? Hay familia, ¿no? Sí, hay mucha familia. Pero espero que en su caso ustedes no. Creo que todos hemos tenido padres y hemos tenido normas y hemos tenido reglas. Y cuando los hemos roto, nos han roto, ¿no? También. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Y nos han castigado con amor. Chicos, yo quiero que nosotros entendamos la diferencia entre el pueblo de Israel, la nación de Israel, la nación escogida por Dios, y ahora nosotros que hemos sido incluidos, adoptados, ya hemos hablado de eso, por esa familia. En el Antiguo Testamento, a los judíos, a ellos les era
dificultoso o hasta peligroso el acercarse a Dios. Tenían una serie de ritos, tenían una serie de rituales para poder acercarse a Dios. Si querían expresar el perdón al Señor, traían un cordero, lo sacrificaban. El sacerdote una vez al año iba y se presentaba pecados por la nación. Recuerden cuando la nación de Israel veía al Señor manifestarse, no podían ni acercarse al monte. Les era difícil y les era peligroso, les era sensible poder acercarse al Dios Santo. Pero nosotros que hemos sido adoptados, ¿cuál es el privilegio que nos ha dado Dios? ¿De peligro? ¿De dificultad? No. Dios nos ha dado un regalo más grande. Dios nos ha dado la confianza de acercarnos a Él. Dios ha cambiado el temor que había en el Antiguo Testamento y nos ha dicho ahora: ven confiadamente a mí, acércate. ¿Tienes un problema? ¿Te sientes pecador? ¿Tienes una enfermedad? ¿Ya no quieres más tu vida de pecado? Ya no hagas rituales, ven, cierra tu puerta y búscame. Yo te doy confianza y te doy seguridad de que te oigo y te escucho. Es el regalo que nos ha dado el Señor comparado con la nación de Israel, porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos, nos ha dado seguridad al acercarnos a Él. Dios quiere que tengamos una relación con Él como Él la tuvo con su Hijo. Como Él la tuvo con su Hijo. Dios no ha rechazado a la nación de Israel. Dios la ama. Dios la glorificará algún día. Dios se acercará a ella. Traerá y tiene sus escogidos en esa nación. Pero tú y yo, que no fuimos de esa familia selecta, hemos sido incluidos ahí también. Y Dios lo habló desde mucho antes. Hemos sido incluidos en la familia del Señor. Quiero hablar un poco de lo que implica esto que Dios dijo, que ahora íbamos a ser hijos del Dios viviente. ¿Qué implica? Y para esto quiero que vayamos al libro de Juan. Creo que esto es muy importante. Vamos a ver 4 versos rápidamente para poder terminar. Vamos a Juan 6:38. Miren lo que Jesús dice. Miren lo que Jesús dice. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. ¿Qué cosa implica? Mucha atención aquí. ¿Qué implica ser hijos del Dios viviente, haber sido incluidos en la familia de Dios? Implica estar sometidos a una autoridad. Jesús estuvo sometido a la autoridad de Dios Padre. Y tú y yo tenemos que estar sometidos a la autoridad de Dios. ¿Cuál es esa autoridad del Señor? ¿Has leído la Biblia? ¿Has leído lo que Dios pide de ti? ¿Has leído lo que Dios rechaza? ¿Sabes que Dios rechaza la lujuria? ¿Sabes que Dios rechaza la fornicación? ¿Sabes que Dios te dice que te guardes en santidad? ¿Sabes que Dios rechaza la mentira? Obedecer a Dios es estar bajo su autoridad. Y ser hijo de Dios implica estar bajo la autoridad de Dios. ¿Qué más? Vamos a Juan 15:9. ¿Qué más implica ser hijos de Dios? Juan 15:9. Nuevamente Jesús hablando de su Padre. Obviamente estamos tomando ejemplos de Jesús hablando de su Padre. ¿Por qué? Porque ahora nosotros también somos hijos del mismo Padre. Dice así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué más implica ser hijos de Dios? Atención con esto: recibir amor de Dios. Recibir amor de Dios como Padre. Chicos, no solamente ser hijo de Dios, obedecer tantas reglas. ¿No mentirás? ¿Y las piadosas, Señor? No. ¿No robarás? ¿Incluye para lapiceros y borradores? No, no solamente eso. También implica ser amados por Dios como nuestro Padre.
hay que valorar el amor de Dios. Ustedes dirán, pero ¿cómo es el amor de Dios? ¿Cómo nos ha demostrado el amor de Dios? ¿Te acuerdas de su Hijo? ¿Siempre tienes en mente que Él permitió que su Hijo fuera crucificado? ¿Siempre tienes en mente que Jesús derramó su sangre por ti y por mí para darnos salvación y vida eterna? Como hijos de Dios recibimos el amor de Dios. ¿Qué más implica ser hijo de Dios? Juan 16, 32. He aquí viene la hora, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Qué más implica que somos hijos de Dios? Nunca estaremos solos. Siempre estaremos acompañados. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha sentido, pero la real soledad? ¿Ustedes saben lo que es la soledad? Es decir, el verse solo, sin un hombro donde llorar, sin nadie a quien contarle las cosas, sintiendo dolor y nadie que les ayude. Hay muchos, la otra vez veía un reporte, la cantidad de personas abandonadas en los hospitales, ¿no? Hay enfermos que están en los hospitales que no hay familiar que los reclama. Y el hospital no los puede sacar y los tiene a veces en un pasadizo tirados porque no hay familiar que los reclama. Están abandonados y solos. Son gente que llora su soledad. Tú y yo nunca vamos a estar solos. Porque en el peor momento que tú y yo tengamos, el Padre está con nosotros porque somos sus hijos. El Padre jamás deja solo a sus hijos. Nunca, ¿no? Hay veces en que yo llamaba la atención a mis hijos y se agarraba palos a veces. Pero siempre les hago entender que no los dejo solos, ¿no? Y a veces en medio de su dolor o de su llanto que a veces yo les he ocasionado por castigarlos, me acerco y me siento a su lado, ¿no? Hacerle entender que los habré castigado y estoy molesto, pero no los dejo solos, porque no dejo de ser su padre. Chicos, tú y yo hemos podido caer alguna vez, le hemos podido fallar a Dios. Quizás tú el día de hoy has pecado contra el Señor. Quizás tú estás arrastrando un pecado contra Dios. Quizás tú has fallado hoy, ayer, anteayer o hace una semana. Le estás pecando contra Dios y estás haciendo lo que Dios aborrece. Si te arrepientes, Dios no te va a dejar solo. Él quiere estar contigo, Él quiere tener comunión contigo. Él no va a rechazar a un corazón que se arrepiente. Así que arrepiéntete y Él no te va a dejar solo. ¿Qué más tendremos? Por último, ¿qué más tiene alguien que es hijo de Dios? Vamos a Juan 17:1 y con esto terminamos. Ojo, y quiero recalcar que todas estas son palabras de Jesús hacia su Padre. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. También tu Hijo te glorificará a ti. ¿Qué es lo último que recibirán todos los que somos hijos de Dios? Seremos glorificados. Hermano, ¿y eso cómo se come? Ya hemos hablado de la glorificación. ¿Qué es lo último que recibiremos de Jesús, de Dios como Padre? El día que Él se aparezca en los cielos, el día en que ese reloj se detenga, el día en que suene la trompeta, el día en que los cielos se abran, el día en que veamos, dice la Biblia, la señal del Hijo del Hombre, y el día que veamos a Cristo, y donde ya no habrá oportunidad, nuestro cuerpo será transformado como de Él, y seremos levantados, y Dios y la Biblia le llama a eso la glorificación, y seremos como Él es, y se habrá terminado todo en la tierra. Claro, yo entiendo que muchas veces nuestra mente no entiende esto, ¿no? Porque hemos visto tantas películas de Marvel, no sé, que creemos que estamos volando. Todo creemos que es ficción, ¿no?
cómo el mundo ha permitido que veamos estas cosas como fricción, ¿no? Pero debemos preocuparnos. Recuerdo que el día en que hablé en el devocional diario que a veces tenemos en casa sobre la venida del Señor y que esto pasaría, mi hijo no pudo dormir, ¿no? Eran las 12 de la mañana y se levantaba llorando, ¿no? ¿Por qué? No, es que el Señor ya viene, ¿no? Y se abre el cielo. Y de verdad que me lo caso a veces, ¿no? Entonces, no podía dormir. No quiero que todavía el Señor venga, ¿no? Porque los cielos se van a abrir, se va a detener y Él nos va a llevar. Y yo entendía que, bueno, está entendiendo, algo está entendiendo, está bien, porque lo que tiene que hacer la palabra de Dios es causar un conflicto en nosotros. Si tú te llamas cristiano, si tú y yo nos llamamos cristianos, tenemos que tener presente quién es nuestro Padre y lo que Él exige de nosotros. No vaya a ser que estando incluidos en la familia de Dios, terminamos siendo rechazados de la familia del Señor. Seremos transformados a su imagen. Solamente hay un camino para ser hijos de Dios. ¿Y saben cuál es? Jesucristo. ¿Cuántos saben ese famoso versículo? A veces no me acuerdo exactamente, me acuerdo del texto, pero a veces no me acuerdo de la cita, ¿no? Juan 14:6. ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo? Si no se acuerdan, vamos a verlo. Juan 14:6. Allá. Archiconocido, ¿no? Miren lo que dice ahí. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La única manera para que tú, oh gentil, pecador, peruano, tú, descendiente de los incas, tú, conquistado por los españoles, la única manera para que te incluyas en la familia de Dios y que llames a Dios Padre, Jesús dice, es a través mío. Yo soy el camino para que tú llegues a llamar a Dios Padre. Chicos, hermanos, nosotros somos esa familia, nosotros somos esa nación numerosa que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Nosotros hemos sido incluidos en la familia de Dios por el camino de Cristo. Hermano, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Cómo llamo a Dios Padre? ¿Me bautizo viniendo los sábados, ayunando todos los domingos? No. Aceptando el sacrificio de Jesús, arrepintiéndote de tus pecados y diciéndole, llegarás a decirle a Dios, Padre, Padre, como el hijo pródigo que vino dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo. Ese es el que entra a la familia de Dios, el que se da cuenta que ha pecado y le dice, Padre, he pecado contra ti, no merezco ser tu hijo, hazme un trabajador. Y Dios le dice, no, a mí no me vas a mandar tú, eres mi hijo, te perdono. Si tú y yo, si alguno de nosotros peca o ha pecado, tiene un Padre que lo espera, porque somos familia de Dios y tenemos a un Dios de amor, que en primer lugar nos ama, quiere tener comunión con nosotros, tenemos que estar bajo su autoridad y nos honrará en el día en que Él venga. Somos familia de Dios, amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Es algo que desde la primera vez que lo leí me causó mucho impacto y creo que lo repetí muchas veces. Y justamente varias veces me ha tocado predicar sobre Jesús en la cruz diciendo consumado es. Y es el hecho de que Jesús, cuando estuvo crucificado en medio del dolor, Él nos vio a nosotros, vio a todos los que recibirían esta palabra. Y dice que el dolor pasó a un segundo plano y dice que Él se sintió contento con que su sacrificio no sería en vano. No pisoteemos la sangre de Jesús. No podemos tomar en vano el sacrificio de Jesucristo. Y muchos de nosotros lo hemos hecho. Honremos a nuestro Señor. Padre, Dios Todopoderoso,
Perdóname, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor. En primer lugar, perdónanos por no entender a cabalidad la verdad de ser incluidos en tu familia. Perdónanos por no entender a cabalidad que nosotros éramos personas rechazadas, destinadas al infierno, destinadas al castigo. Perdónanos porque no hemos valorado, Señor, el sacrificio de tu Hijo Jesús. Perdónanos porque hemos tomado en poco el que seamos tus hijos. Te llamamos Padre como cualquier cosa, Señor, y no entendemos lo que incluye ser un hijo tuyo, y ni al gran Padre que tenemos en ti. Perdónanos, Dios, no queremos cometer las faltas de Israel, Señor, que teniendo toda la promesa, que teniendo, Señor, y habiendo visto tu gloria, te rechazó. Nosotros tenemos tu palabra, Señor, tenemos a tu Santo Espíritu. Te ruego que no permitas que nuestro corazón se torne en rebeldía, Señor. Ayúdanos a ver la grandeza de haber sido incluidos en tu familia, Señor, y de llamarte a ti, Padre, y nosotros tus hijos, de tener un acceso directo a ti, Señor, de poder, Dios mío, arrodillarnos, postrarnos y tranquilamente hablarte a ti, Señor, con confianza y ser oídos por ti. Ayúdanos a valorar eso, Señor. Somos tus hijos y tú, Señor, lo profetizaste, tú, Señor, lo hablaste desde hace mucho tiempo, miles de años atrás, y lo cumpliste, Señor. Gracias te doy, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos incluidos en tu familia. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios.